En varios videos vengo mencionando el karma y los contratos álmicos con los que venimos a esta vida. Así que si te interesa entender por qué nos pasa lo que nos pasa y además aprender a limpiar esos contratos que pueden ser tan perjudiciales, quédate que después de la intro lo vemos más en detalle. Saludo y agradezco a esta comunidad de despertados y despertantes y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores que se van sumando video a video. Muchas gracias por los likes, los gracias, los comentarios, compartir los videos y por ser y estar ahí del otro lado. Y también muchas gracias por el interés en el ebook Gestión del Tiempo para incorporar el autoconocimiento, que a quien le interese le puedo mandar de regalo el primer capítulo. Este es mi gato. Bueno, estoy en un nuevo rincón de filmación, como se darán cuenta, y bueno, les presento a mi gato, no sé si se ve de ahí. También, para los que no saben, en el primer comentario fijado dejo los links de otros videos que tienen que ver con el tema de hoy. Correte. Bueno, pasado los avisos y pasado el gato, vamos al tema de hoy, que son los contratos álmicos y cómo limpiarlos. Para empezar, podemos decir que el haber nacido tiene algún propósito, aunque de entrada no sepamos cuáles son esos propósitos, pero lo podemos ir descubriendo con el trabajo de autoconocimiento, con la autorreflexión. Pero lo que sí tenemos que saber que cada uno de nosotros nace con un nivel específico de conciencia, Es como la huella digital, es único a cada ser. Y a estos niveles se los puede comparar con el nivel de escolarización. Algunos nacen en el jardín de infantes, otros nacen en el segundo grado de la primaria, o en el séptimo grado de la primaria, o en la secundaria, o en la universidad, o en el máster. Y esto, por supuesto, que no está ni bien ni mal, es así. Sea cual sea el nivel de conciencia, se supone que venimos a elevarnos, al menos un poco, lo que podamos. Pero obviamente que si no hacemos nada de nuestra parte, vamos a vivir en la inercia de donde estemos, según el estándar, ¿sí? Y nos vamos a ir de acá igual que como vinimos. Pero recuerden que todos nacimos en un pantano y la idea es salir de ahí. Yo considero que una vida sin evolución es una desgracia. Y si alguien se pregunta el sentido de la vida, bueno, habrá miles de respuestas. Habrá quienes digan que esto no tiene sentido, que es un absurdo, y otros diremos que la vida es para experimentarla tal cual es, atendiendo a las circunstancias que se nos presentan y de paso aprender varias cosas. Y además limpiar karma. Y de esa manera elevamos la conciencia, que es lo mismo que decir que nacimos en cuarto grado y depende cuánto elevemos esa conciencia, nos vamos de esta vida en primer año de secundario, por dar un ejemplo. Entonces, para hablar de los contratos álmicos, antes tenemos que hablar del karma. Y el karma es una ley espiritual de la que nadie escapa. Quedan todos avisados. Esta ley describe la relación entre causa y efecto. Dice que a cada pensamiento, sentimiento, intención o acción le corresponde una consecuencia, porque todo es energía. Entonces, donde yo aplico una energía, se devuelve otra igual, pero no se sabe de dónde, ¿sí? Puede ser de cualquier lugar, pero la intención devuelve algo, Y esto ocurre en esta vida y en todas las anteriores. Así que ya venimos precargados, de karma de vidas anteriores. Y además, en esta vida seguimos creando más karma, seguimos fabricando, simplemente por nuestras acciones. Entonces, limpiamos y a su vez creamos más. Entonces, lo ideal, ¿qué es? Limpiar mucho y crear poco. Y el karma se limpia viviendo de la manera más impecable posible, aplicando las leyes espirituales, viviendo desde el ser,
y manteniendo a raya al ego. Porque el ego es quien nos impide limpiarlo y además es el que nos obliga a fabricar más karma. Nos estimula todo el tiempo a crear karma, a hacer las cosas mal. Y esto lo venimos hablando del video número 1. Y también vimos que paradójicamente el ego es quien nos desafía a trascendernos, a ser mejores. Justamente, está ahí para desafiarnos a ser mejores. Porque todo el tiempo, o mejor dicho, cada circunstancia en las que nos metemos, nos obliga a revisarnos a nosotros, a aprender qué somos y cómo podríamos hacer las cosas mejor. El ego, ya lo saben, es nuestra parte de sombra, ¿sí? Y es el representante del mal. Pero no hay que tenerle miedo, sino conocerlo. Entonces, dicho esto, vamos a los contratos álmicos, que son los acuerdos kármicos que tenemos entre las personas antes de encarnar en esta vida. Estos acuerdos no son ni más ni menos que las lecciones de vida en general, todo lo que nos va pasando, las relaciones interpersonales y los propósitos. Así que cada cosa que nos pasa, cada situación desafiante, desgraciada o hermosa, por supuesto, o cualquier relación con cualquier persona, también desgraciada o hermosa, a nivel familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, desconocidos, pareja, hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera, todos tenemos contratos. Y de nuevo, vinimos acá a limpiar karma con todos los que tenemos algún contrato. Y entender esto puede ser muy choqueante, pero también muy liberador, porque podemos entender mejor el porqué de cierto tipo de relaciones, sobre todo las malas relaciones, las dolorosas, y podemos entender también cualquier tipo de violencia o de catástrofe, aunque suene crudo. Existe karma individual y karma colectivo. Por eso se entiende que ocurren tragedias a nivel grupal, a nivel zonas de barrios, ciudades, aviones que se caen con 300 personas juntas. Esos son karmas colectivos. De todos modos, entender esto no le quita responsabilidad a nadie, por supuesto. Los contratos que hay entre la víctima y el perpetrador en esta 3D Matrix tienen un nivel de lectura que es reprochable, cuestionable y condenable en un nivel de lectura, que se entienda bien, el nivel Matrix, pero en otro nivel, en el nivel trascendente, tenemos que entender que hay contratos ahí atrás. Y esto es liberador, sobre todo para una víctima, por ejemplo. Porque en el primer nivel, obviamente que las cosas son justas o injustas. Pero cuando se trasciende ese nivel, se entiende de otra manera. Y entender de esa otra manera nos libera, nos da paz. Porque si fuimos víctimas de algo grave o no tan grave, si nos quedamos ahí, no evolucionamos, nos llevamos la carga de por vida. Y en esta vida tenemos la misericordia, ¿sí? El permiso para ser felices, para trascenderlo todo, para estar cada día mejor, para estar cada día más sano, con más abundancia, con más alegría de espíritu. Pero es un movimiento interno e individual el que hay que hacer para salir y para ver las cosas de esta manera. Y también hay que aclarar que cuando uno entiende los porqués, que no son más que contratos entre personas, los otros, uno entiende que no es quien para interferir en ese proceso evolutivo ajeno, aunque sea doloroso. Yo no puedo hacer su experiencia ni quitársela, y el otro tampoco puede intervenir en mi dolor, no puede experimentar mi vida, no puede meterse en mi experiencia y no debe, y yo no querría tampoco. Cada uno está en su proceso evolutivo individual, por más que estemos en grupo, en familia,
pero el trabajo interno es individual. Y esto del dolor, el propio y el ajeno, lo vimos en varios videos. Por ejemplo, en el de merecer, que es una trampa, ¿eh? Nadie merece ni deja de merecer nada. O en el de los premios y castigos. O en el cómo tratar con el dolor ajeno. Cada uno está acá haciendo su experiencia. Eso hay que aceptarlo. Si no, es un sufrimiento la vida. Y la vida, si la vemos desde la 3D, desde el personaje, desde el avatar, desde el ego, es limitada, es pequeña, nos quedamos en lo justo o lo injusto, lo bueno o malo. Y la vida es muchísimo más que eso. Pero que estamos acá en un campo de juego donde se enfrentan y el bien y el mal, a nivel cósmico, a nivel vida-mundo y a nivel interno. ¿Sí? Es básico entender esto. Y por eso es imperativo tomar conciencia de ser, de existir, y a partir de ahí elegir qué queremos experimentar, qué tipo de vida queremos tener, simplemente para no vivir a la deriva de manera aleatoria o por inercia. Y cabe recordar que la vida-mundo de uno es el reflejo de lo que es uno, aunque esto haya gente que le moleste, porque obviamente es más fácil creer que los otros me hacen, los otros me quitan, los otros tienen la culpa de mi mala vida, de que yo no prospero, de que yo no puedo, de que yo no tengo. Cada uno que crea lo que quiera y que ponga en práctica lo que le parezca. De eso dependerá el resultado de su vida, porque los hechos hablan, ¿sí? Entonces, mi vida, ya dijimos que es el reflejo, el espejo 360 de lo que yo soy en esta vida y de lo que traigo de las vidas anteriores. Porque uno es algo muy grande, no es solo una persona, no es solo una psique, no es solo un cuerpo físico, biológico. No, es mucho más que eso. Y hay video de esto y están los links abajo. Entonces vamos a lo más importante del video de hoy, que es cómo limpiamos esos contratos, cómo los cancelamos. Y primero, lo de siempre, tomar conciencia de que existe el asunto, ¿sí? De que existen, de que están, de que son una ley. Aunque no lo entienda en este momento, aunque no me cierre, aunque no entienda bien cómo es, aunque no crea, están, porque es una ley. Y cuanto antes lo sepamos, mejor. Y después tengo que preguntarme qué tengo que aprender yo de tal situación o de tal persona. Y ahí me voy a dar cuenta de qué contratos tengo con el otro. Porque sabemos que siempre tenemos algo que aprender de cualquier situación, ¿sí? Que todo me sirve para algo. Entonces, si encuentro la lógica, voy a saber qué contrato tengo con esa persona. Y suelen ser cosas desagradables, porque es kármico, justamente. Otra cosa son los contratos dármicos, ¿sí? Lo que vinimos a completar, lo que vinimos a hacer juntos. Pero estamos hablando de los contratos kármicos, de cosas pendientes que nos quedaron. Como por ejemplo, de una pareja, solo tener hijos o conocer algún lugar en particular que me llevó a cumplir un propósito, o con esa pareja conocer a cierta persona que terminó ayudándome en otra cosa muy importante de mi vida. Así nos damos cuenta de qué contratos teníamos. Mismo ser víctima, por ejemplo, de un asalto violento. Miren lo que les voy a decir. Ahí hay contratos álmicos, y tal es así que después de un hecho desgraciado, la vida de las personas pueden cambiar para siempre y algo que era impensado se convierte en su propósito de vida, como por ejemplo la causa, ¿sí? Dedicarse su vida a resolver una causa o a trabajar por otros para que no les pase lo mismo. En definitiva, fue para un propósito superior, ¿sí? Aunque sea doloroso, por supuesto. Pero estos son contratos que tenemos de antes de nacer. Yo sé que puede ser doloroso aceptar esto, porque es más fácil
ponerse en víctima, pero el que quiera sanar tiene que hacer su parte, ¿sí? Pero bueno, sigamos con la manera de limpiar los contratos. Si asumo que tengo contratos con todas las personas con las que me relaciono, con los conocidos y los desconocidos también, con los que de alguna manera voy a interactuar, por supuesto, hago algo muy fácil, que es limpiarlos hablando, decretando con intención. ¿Sí? Ya lo venimos viendo. Lo que hablo con intención es un decreto, y un decreto es una orden. Entonces digo, cancelo o limpio, la palabra que más te guste, ¿sí? Limpio o cancelo cualquier contrato que tenga con fulano o con mengano. Así de fácil. Cancelo cualquier contrato que tenga con mi pareja. Cancelo cualquier contrato que tenga con mi madre. Cancelo cualquier contrato que tenga con mi hijo. Cancelo cualquier contrato que tenga con mi vecino, o con mi jefe, o con mi profesor, o con el que maneja el bus o el avión en el que voy a viajar, con todas las personas con las que interactúo. Cancelo cualquier contrato que tenga con el juez de la causa, o con el que me compra o me vende una casa, o con el técnico que viene a arreglar el lavarropas. Y cuando salgo de mi casa, directamente me digo, cancelo cualquier contrato que tenga con cualquier persona con la que vaya a interactuar hoy. Y con eso cubro todo. Cancelo cualquier contrato que tenga con cualquier persona con la que vaya a interactuar hoy. Y también cancelo cualquier contrato álmico que tenga con cualquier gobierno o institución sanitaria con sus agendas globalistas, como pasó en el 2020, cancelo todo eso a nivel político también, porque no quiero ser parte de ese juego de ellos. Y también puedo limpiar todos los contratos que tenga con ciertas situaciones. Entonces, cancelo todos los contratos que tenga con la escasez, todos los contratos que tenga con la pobreza, cancelo todos los contratos que tenga con la enfermedad, cancelo todos los contratos que tenga con el miedo y con todos los dramas de la vida. Se dan cuenta de todo lo que tenemos que hacer para vivir bien, ¿no? Por eso siempre digo que nuestra vida es 100% nuestra responsabilidad y que no está bueno andar distrayéndose con tanta cosa externa. Que lo ideal es la introspección, el pensamiento, la contemplación, revisarnos, aprender cosas, pero por supuesto que esto depende de cuán comprometidos estemos con nuestra propia vida. No sé, yo estoy muy comprometida con la mía, porque sé que me necesito lo más entera, lo más sana y lo más impecable posible. Y esto es lo que quiero transmitir para que todos los que puedan hacerlo lo hagan. Entonces, volviendo a los contratos, cuando yo cancelo cualquier contrato, quiere decir que limpio la parte karmática de la relación. Entonces, en lugar de relacionarnos desde el karma, que es eso pendiente que tenemos que resolver en esta vida, nos relacionamos desde la afinidad, desde una conciencia más elevada, desde la parte luminosa que todos tenemos, desde el amor incondicional. Entonces, de nuevo, limpio los contratos kármicos, que ya nos íbamos a pelear o íbamos a tener problemas porque viene de otras vidas, y me voy a relacionar, nos vamos a relacionar desde la parte luminosa que somos, desde la afinidad, desde el amor incondicional. Miren si esto no es importantísimo. Para mí es vital directamente. Y esto claramente nos permite ir por la vida sin peleas, sin desdicha, sin discordia y sin peligro sobre todo, ¿no? Porque limpiamos antes de relacionarnos. ¿Se entiende? Y otro decreto que hago antes de salir de mi casa todos los días es que me hago invisible a todo mal. No estoy para nadie que esté en una frecuencia menos que la mía. Y esto puede parecer un divague, una locura, pero no lo es.
Esto me protege y puedo comprobarlo. He pasado por lugares donde no me han visto, ¿eh? Me he salvado de muchas cosas peligrosas porque no me vieron, porque me hago invisible a todo mal. Y como también limpié todos los contratos que tenga con toda la gente con la que me voy a cruzar en el día, no hay nada ahí que tengamos que hacer esas personas y yo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos un poder inconmensurable de crear realidades. Y por eso voy a desacreditar cualquier terapia tradicional u holística que no lo enseñe a esto, ¿sí? Que no le enseñe a la persona, al cliente, al consultante, que es poderosa y que no necesita nada más que conocerse a sí misma. Voy a desacreditar a todos aquellos que engañen haciendo que la persona sea dependiente de ellos o que los engañe con rituales, con magias, con saumerios, con cantos, con musiquita o invocaciones, que son solo puestas en escenas para poder cobrar, ¿sí? Sepan que de por sí, por ser hijos de este universo, ya somos poderosos y que no necesitamos nada afuera, ¿eh? Se trata de introspección y autoconocimiento. Y cuanto menos grupo, mejor. ¿Por qué? Porque hay mucho parásito, ¿eh? Porque cada uno va con sus dramas, con sus dolores, con sus oscuridades, con sus miedos. Entonces, en todos esos lugares, todo eso baja, se mezcla, se disipa y te vas peor de lo que fuiste. Pero por supuesto que también estarían los contratos, ¿sí? Entonces, en todo caso, si uno va a ir a esos lugares, tiene que ir habiendo limpiado los contratos, ¿eh? Para no ser engañado, para relacionarte con el que sea, ¿sí? Con el terapeuta, el que sea, desde la afinidad. Y vamos a ver si llegás, porque es posible que al limpiar los contratos, como los contratos son kármicos, directamente no llegues, ¿eh? Que te digan no se puede dar la clase, se pasó para otro día, no se hace, lo que sea, pero que se impida ese encuentro. Y esto es así, no porque lo diga yo, sino porque lo tengo comprobado. Porque yo me dedico a experimentar en mi vida todo lo que estoy explicando y compartiendo. No lo saqué de ningún lado. De paso, para quien no lo sepa, le cuento que todos esos contratos álmicos están en lo que sería una biblioteca en el plano akáshico, ¿sí? Que es un plano que está en el alto astral. Y ojo con esto, porque en el shopping espiritual se ofrece la lectura de los registros akáshicos. Que esto, como cualquier otra técnica que invoque información o energía de otros planos, puede servir a los entes oscuros, larvas, parásitos y hasta demonios, a interferir esa información y que se nos metan cosas desgraciadas, desfavorables o desagradables. Entonces, hacíamos algo que pensábamos que nos iba a servir para estar mejor y salimos peor. Salimos más parasitados que antes. Y si esto no fuera así, cualquiera, con una sola vez que fuera a una de las terapias, ya estaría listo. Ya estaría entendido y clarificado. Y esto no pasa, porque el shopping espiritual es así. Está tomado por los entes oscuros. Te hacen ir por todo el shopping sin poder aclarar nada. O poco. Puede ser que algo. Pero de nuevo, no necesitamos a nadie para que nos lea ningún registro akáshico. No le damos ese poder a nadie, porque nosotros mismos podemos repasar qué cosas hicimos en la vida, qué cosas nos pasaron, qué cosas nos están pasando ahora y sacar conclusiones. ¿Qué contratos tuve? ¿Qué cosas repetí? ¿Qué patrones? Y los limpiamos
nosotros mismos esos contratos, ¿eh? Y además no hay que prácticamente saber qué contratos tenemos, los limpiamos todos, todo limpiamos. Y esto se hace, por ejemplo, con el Ho'oponopono, que, ojo también, porque ha sido profanado, mercantilizado y desvariado a más no poder, pero en esencia es muy poderoso. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. A uno mismo, ¿sí? A nadie, a uno, con intención y certeza absoluta. Y también no está de más ponerse a perdonar. Y esto es casi dolorosamente inaceptable, pero el perdón es la llave de la puerta a la paz mental y a una vida nueva. Y hay un video sobre esto, sobre el perdón. Perdono para hacerme un favor a mí, no para hacerle un favor al otro. El otro tal vez ni se entere de que yo lo perdoné, o tal vez ya no esté en esta tierra, en este plano, tal vez se murió la persona y yo la perdono igual, porque es para mí el perdón. Y por supuesto que tengo que empezar por perdonarme a mí. Me perdono por haber aceptado los contratos, sin saberlo, porque yo no lo sabía. Me perdono por haber estado en ese lugar que me terminó doliendo, que me hizo tanto daño. Me perdono por haber aceptado X cosas. Me perdono, ¿sí? No puedo andar por la vida echándole la culpa a otro. Eso no me libera de nada. Al contrario, me trae más dolor, más resentimiento y en última instancia me enferma el cuerpo. Entonces hago este trabajo de perdón para dejar de ser la víctima y pasar a honrar mi vida, mi existencia, que tiene un propósito acá, ¿sí? Así que para terminar, se darán cuenta que es bastante fácil limpiar estos contratos álmicos. Se trata de decretarlo, de tener la intención de decirlo, los limpio, los cancelo, hago el Ho'oponopono o trabajo el perdón, o hago las tres cosas a la vez. Y me doy cuenta que ya limpié ciertos contratos cuando, por ejemplo, no estoy en peligro, ¿sí? Me doy cuenta que las cosas me van saliendo bien, flow, o cuando experimento la paz, cuando no tengo conflictos, cuando no tengo resentimiento, cuando me siento neutral ante ciertas situaciones y ciertas personas y cuando ya no repito patrones o bloqueos. Así que la limpieza de contratos álmicos nos permite evitar desgracias y nos libera de cargas innecesarias y antiguas para poder hacer lo más lindo que podemos hacer. Vivir en paz, experimentar la dicha, la libertad, la claridad y el amor incondicional. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo. Y que Dios, Fuente Universo, nos siga bendiciendo.